Yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que me ilumines con lo que voy a compartir, que sea solo tu Santo Espíritu que me guíe para que exprese tu santa y bendita voluntad. Porque es en el nombre de Jesús que oramos, Señor. Amén y amén. El mensaje de esta tarde es el plan de Dios, su amor y su misericordia. Hoy hablaremos del amor y de la misericordia de Dios más allá de los sentimientos humanos, porque los sentimientos, los pensamientos del Señor son perfectos, pero nuestros pensamientos, nuestros planes, lo que tenemos muchas veces en nuestro corazón carece de perfección, y a veces estos actos imperfectos nos llevan a cometer errores, cometer pecados. Dios nos permite a veces actuar dentro de su voluntad permisible, pero como decimos, a veces dentro de esa voluntad permisible nosotros hacemos cosas que no están de acuerdo a la voluntad del Señor. A veces son situaciones negativas que no solo afectan nuestra vida, sino a los que nos rodean. Y quería leer en Isaías 55, 8, 10, no está en la pantalla. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Tenemos unos ejemplos que la Biblia nos da desde el principio de las Escrituras, y es el caso de Adán y Eva. Sabemos que en el principio Dios creó los cielos y la tierra y preparó la tierra para que el ser humano disfrutara de todo lo que el Señor iba a poner ahí. Y por eso es que hasta el día sexto el Señor creó al hombre a su imagen y semejanza. Pero ¿qué pasó? Dios tenía un plan perfecto para la humanidad, pero vino el hombre y, como decimos, la embarró. Eva fue tentado por Satanás y Eva convenció a Adán de que desobedecieran al Señor, y bueno, ya sabemos, ¿no? Vino la caída del hombre, pero ese no es el tema, solo es para traer un ejemplo. Otro ejemplo podemos decir el de Abraham. Abraham, el Señor le dijo: vete de tu tierra y deja a tu parentela. Pero ¿qué hizo Abraham? Se llevó a Lot. Y como consecuencia ya sabemos que cuando habían sido prosperados tuvieron problemas, tuvieron sus pastores, problemas entre sus pastores, los pastores de las ovejas, y tuvieron que separarse. Pero antes teníamos otro caso que quería mencionar, el de Sara. Sara había recibido junto con Abraham la promesa que iban a ser padres de muchas naciones, pero en su impaciencia de Sara sugirió a Abraham de que, como no podía, era estéril, y además ya sabemos que eran viejos, tenían que esperar hasta que el Señor les dijera. Pero Sara dijo: no, voy a ayudarle al Señor, o qué sé yo, lo que tuve en su mente, y le sugirió a Abraham que tomara por mujer a su esclava Agar para que tuviera un hijo. De ahí nació Ismael, pero ya sabemos después ella tenía problemas porque Agar la menospreciaba, y entonces ahí no se hizo el plan perfecto de Dios. También tenemos otro caso, por ejemplo el de Saúl. El de Saúl, el Señor le mandó a decir que destruyera a todos los de Amalek, y todo lo que tenían completamente. Pero él desobedeció a Dios y siguió los consejos del pueblo y tomaron para ellos botín. Entonces de ahí vino el enojo de Jehová y bueno, fue apartado de su reino. Como les digo, esto solo es mención de cuáles son las consecuencias de cuando el hombre hace lo que el Señor no le está pidiendo. También vemos otro ejemplo, el de Salomón. El Señor le dio sabiduría, pero esa sabiduría se fue
disminuyendo, perdón, porque se mezcló con muchas mujeres, 700 reinas y 300 concubinas. Entonces se volvió idólatra y bueno, su corazón se fue apartando del Señor. Y bueno, a consecuencia sabemos que el reino de él se dividió en un reino del norte y del sur, y bueno, después habían problemas entre ellos. Pero estamos trayendo esto como consecuencia de cuando no hacemos la voluntad perfecta de Dios. Pero en realidad, y espero que haya un poco de tiempo, porque lo que yo tengo en mi corazón es compartir lo que nos muestra el libro de Jonás. Sabemos que Jonás es de los profetas menores y solo son 4 capítulos, pero que en cada capítulo el Señor nos muestra cuál es la voluntad del Señor, la voluntad del hombre y las consecuencias que se dan. El resumen tendría que darlo al final, pero para que no nos perdamos de lo que queremos mostrar en esta tarde es lo siguiente. Primeramente, el Señor no quería destruir a la ciudad de Nínive y le estaba dando una oportunidad. Entonces llamó a Jonás para que le fuera a predicar, para que se arrepintieran de su pecado y no fueran destruidos. Pero ¿qué hizo Jonás? Jonás desobedeció al Señor y agarró otro camino. Luego vemos que el Señor en su poder mandó una tempestad y reprendió en esa forma a Jonás, y bueno, tuvo que utilizar un pez, ya hemos oído, para que se lo tragó, para llevarlo a la costa donde tenía que dar su mensaje. Luego nosotros vemos que cuando Jonás estaba adentro del pez, se arrepintió, clamó al Señor cuando estaba sobre la prueba, y el Señor tuvo compasión de él. Luego vemos en el capítulo 3 que Jonás llevó el mensaje a Nínive, fue tocado el corazón del rey y todo su pueblo se arrepintieron y el Señor los perdonó. Luego vemos en el capítulo 4 que Jonás estaba molesto y el Señor también le concedió que tuviera una sombra bajo el sol, y luego esa sombra fue eliminada por el Señor, y luego el Señor le mostró que así como él tenía amor o atención por la parte física para su beneficio, también el Señor en su misericordia tenía amor por la humanidad. He querido traer esto, tenía que ser quizás al final, pero para que nos ubiquemos de lo que queremos plantear, porque lamentablemente lo lindo sería que estudiáramos de este inicio al fin el libro de Jonás, pero no tenemos tiempo. Pero les queda la inquietud, los que no lo han leído, los que medio lo conocen, pues que estudien esa palabra, porque es bueno recordar lo que el Señor nos muestra a cada uno. Y vamos a ver en el libro de Jonás, capítulo 1, versículo del 1 al 3, y dice el Señor, voy a leer yo también aquí: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y hallando una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Aquí, como vemos, a veces hasta pagamos para pecar, ¿sí o no? Cuando una gente tiene un vicio, un mal hábito, o hace actividades que están no de acuerdo al Señor, a veces tiene que pagar, y a veces eso es pecado. Y así como vemos, Jonás, para desobedecer al Señor, por eso la palabra dice: y pagando su pasaje, para agarrar un rumbo diferente al que el Señor le estaba pidiendo. El Señor quería que Nínive fuera salvo, pero en el corazón Jonás lo que quería era que Nínive fuera destruido, porque lo odiaba, porque los asirios
a la cual pertenecía Nínive eran enemigos del pueblo del Señor. Entonces en su corazón estaba algo contrario a lo que tenía el Señor en su voluntad, y por lo tanto se negaba a hacer lo que el Señor le estaba diciendo. Y a veces nosotros en el Señor no somos parte, como decimos, de la solución, sino del problema. O sea, lo que el Señor quiere es que nosotros prediquemos el Evangelio, llevemos las almas al Señor, pero a veces hacemos acepción de personas, y el Señor dice que no debemos de hacer acepción de personas. Las decisiones las toma el Señor y no nosotros. Luego dice en Jonás 1:4-5, podemos ver Jonás 1:4-5. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que partiría la nave, y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos, pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que como Jonás desobedeció, el Señor utilizó la naturaleza, una tempestad, para reprender a Jonás, porque estaba siendo indisciplinado, estaba haciendo lo que el Señor no quería que hiciera. Y entonces luego el 1:15-17 dice: y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor, y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Es bien interesante leer el capítulo 1 completo, pero repito, por cuestión de tiempo no lo vamos a poder hacer. Entonces, como vemos que el Señor manifestó su poder, primeramente tomando a Jonás en una forma casi violenta, tragado por un pez, pero también vemos de que hubieron consecuencias. Por eso es que decimos que a veces los actos que nosotros hacemos pueden afectar a los que nos rodean, porque la gente que iba en ese barco no tenía por qué sufrir las consecuencias. Sin embargo, sufrieron aflicción, temor, angustia, y además tuvieron que tirar parte del cargamento al mar, lo cual significó pérdidas físicas. Entonces, a veces, como repito, nuestras acciones pueden afectar a los que nos rodean y a veces a nuestra propia familia o seres queridos cercanos. Luego dice en el capítulo 2, versículo 1: entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez, y dijo: invocaré en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Aquí que vemos que aunque Jonás había sido desobediente y por eso fue tragado por el pez, me imagino que imaginémonos un pez, estar adentro de un pez, qué sé yo, donde hay mal olor, hay vómito, hay qué sé yo, gases y una oscuridad y la incertidumbre de lo que le iba a suceder. Claro, como decimos, cuando se vio disciplinado por el Señor, ahí sí él temió, y entonces sí se acordó de Jehová y lo que el Señor le había dicho. Y dice en Jonás 2:7-9: cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu templo. O sea que a veces le fallamos al Señor, y hasta cuando estamos ya en apuro nos acordamos de Él, que le hemos fallado y le pedimos perdón. Dice el 9: mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Pagaré lo que prometí. Escuchemos lo que él dice aquí cuando estaba haciendo,
o pasando por una situación complicada. Entonces, luego dice Jonás 3:10, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. O sea, ¿qué sucedió? El pez, cuando lo lean, lo van a encontrar, llevó a Jonás directamente al lugar donde se encontraba la ciudad de Nínive, y Jonás predicó un camino de 3 días. Y fue tocado el corazón del rey y todo el pueblo se arrepintieron y reconocieron pues que estaban faltando y se volvieron a Jehová. Y de esa forma pues ese pueblo fue salvo. Pero ¿qué sucede? Jonás en su corazón aún estaba esperando de que el Señor los destruyera. Siempre guardaba en su corazón la esperanza de que el pueblo no se arrepintiera y entonces fuera destruido por el Señor. Luego vemos de que dice aquí de que al no tener ellos otra opción y arrepentirse, pues llegaron realmente a tomar la mejor decisión de arrepentirse de su pecado. Pero Jonás estaba molesto. Y en el capítulo 4 vemos de que Jonás se sentó, hizo una enramada, siempre esperando a ver la reacción del pueblo de Nínive para ver si, qué sé yo, cambiaban de parecer y volvían a fallar y el Señor los destruiría. Pero aquí viene la parte que el Señor nos muestra, y es de que a la par de la enramada donde Jonás estaba cubriéndose del sol, también creó o preparó una calabacera para que Jonás tuviera más sombra. Pero después de un día, el Señor destruyó esa calabacera para motivar a Jonás que mostrara su descontento porque ya no estaba recibiendo la sombra que le beneficiaba. Entonces la conclusión de esto es de que el Señor le mostró de que así como él había sentido por conveniencia la destrucción de la calabacera, así el Señor también tenía preocupación por las almas que se pierden. Y dice en Jonás 4:1-3 dice, Jonás 4:1-3, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y entonces, como volviendo al ejemplo o la situación de la calabacera, en Jonás 4:10-11 dice el Señor, y dijo Jehová, ¿tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y en su mano izquierda, y muchos animales. Nosotros sabemos de la justicia de Dios, pero sabemos de la misericordia de Dios, como le hemos titulado a este corto mensaje, y es que el Señor en una mano está listo para enviar su juicio, pero en la otra mano está esperando hacer su misericordia. Por eso dice en segunda de
de Pedro 3:9, creo que es, que el Señor no retarda su promesa como muchos la tienen por costumbre, sino que es paciente para que la gente se arrepienta y venga a sus caminos. Amén. Pero ¿qué sucede si nosotros, los cristianos, los convertidos, no proclamamos el Evangelio del Señor? ¿Quién lo va a hacer? Y esa es la situación y la reflexión de este mensaje. Aquí quiero llegar yo. ¿Escuchamos y obedecemos la voz de Dios a nuestro llamado? ¿Que proclamemos las buenas nuevas del Señor? ¿O somos egoístas y solo estamos siempre conscientes, yo ya soy salvo y no me importan los demás? Como Jonás, que él buscaba su conveniencia, la conveniencia de su pueblo, pero no le importaban las